cuando se empieza a hablar de la violencia institucional, en la violencia de género, esta violencia desde el Estado, Lagarde es la que acuña por primera vez el concepto de feminicidio. Muchos lo utilizan como sinónimo, pero realmente no lo es. Para Lagarde, mexicana, ella, decía que feminicidio era cuando a ese femicidio se le sumaba de alguna manera la violencia estatal, ya sea durante su investigación o en el esclarecimiento final del mismo. Vaya concepto importante. Digo, ¿qué sucede con el entorno del sistema? Yo me animo, tampoco quiero ser tan pesimista, o sea, no es que vine acá el viernes para arruinarles la tarde y la charla a las chicas. Pero me parece que si no, seguimos creando una utopía en donde dogmáticamente está todo bárbaro. Está todo bárbaro. Contamos con una excelente definición de violencia en la 26485, primera definición completa, muy taxativa, muy elaborada. Tampoco digo que no estemos avanzando, lo que digo es que me parece que hay un compromiso de los operadores de justicia que tiene que ser serio, que tiene que dejar de ser dogmático, que tiene que ser práctico. Porque si no, no estamos haciendo justicia, no estamos prestando un servicio. Y en el momento en que se pierde esa prestación de servicio, perdemos la esencia, me parece, de la finalidad por la que estamos acá. Y estos espacios creo que son los que permiten eso, discutirlo, debatirlo, hablarlo. Volví a lo que les contaba. Esa misma víctima se le va a exigir, no solo en la mayoría de los casos, que ponga el cuerpo, y no hablo del cuerpo para pruebas periciales. Hablo de poner el cuerpo y el alma en ese proceso. Y se la acompaña, hay lugares donde hay centros de asistencia a la víctima, yo sé lo que me van a decir, es imposible el seguimiento, pero lo que digo es, Zaffaroni hablaba de las masacres por goteo, no me quiero ir demasiado, pero él decía que las masacres eran aquellos delitos perpetrados tipo genocidios por el Estado, pero que había masacres por goteo. Que es cuando, de a poquito, se va erosionando el sistema, con una temática que prefiere no contemplarla. O contemplarla por arriba. Y esta es la sensación, desde mi lugar, que yo tengo con la violencia de género y la respuesta institucional. Estamos haciendo una pasada por arriba, que no se está trabajando interdisciplinariamente, no se habla de los multiforos, no se habla de que, porque no solo la víctima va a estar con nosotros, tiene que resolver un problema de visitas, tiene que resolver el tema de los hijos menores de edad, la vivienda. Entonces no solo va a ir a la fiscalía, a la comisaría, a revisarse, después tiene que ir a familia y a la defensoría, a ver si consigue asesoramiento en lo civil. Y ni hablar que todos esos días la echaron del laburo, porque perdió día de trabajo, que ni siquiera tiene para cargar la SUBE. Y nosotros la derivamos así, de una manera muy interesante, a los distintos lugares, a los distintos resortes, algunos que funcionan muy bien, otros que tienen un funcionamiento, a mi entender, que no se ajusta a la realidad que estamos viviendo. Yo trabajo en flagrancia. Yo trabajo, para los chicos que estudian abogacía, en aquellos delitos que son agarrados con la mano en la masa. Me encanta decirlo así porque es la manera de que se entiende fácil. El 70% de nuestros aprendidos, me tomé el trabajo de sacar estadísticas, 70% de nuestros aprendidos son violencia de género. 70, 60 con suerte. Y dentro de ese 60, del 60, la mitad son desobediencias a medidas cautelares.
Eso nos tiene que decir algo. Eso nos tiene que hacer repensar cómo estamos instrumentando las normas existentes. No soy de las que creen que mayores penas solucionan conflictos. La mayor punitividad, hay determinados conflictos, y este es mi modesto entender, y me hago cargo, la mayor punitividad hay conflictos que no los solucionan, que no los arreglan. ¿Saben lo que hacemos? Metemos la basura bajo la alfombra. Pero si alguien la levanta un poquito, limpio no está. Entonces, yo le prometí a Aldana no ser muy extensa, porque yo cuando me cuelgo a hablar soy peligrosa. Pero le prometí portarme bien hoy. Sí me importaba esto, plantear preguntas, porque no las tengo las soluciones, si no sería tan fácil. Plantear preguntas. Me parece que los espacios tienen que servir para eso. Y yo desde mi lugar, ¿qué estoy haciendo? Yo, ¿qué hago? Como funcionaria, como operadora del sistema, como ciudadana, como amiga, como hija, como madre. ¿Yo qué estoy haciendo en este proceso que creo que se soluciona interdisciplinariamente? Desde la educación, desde los medios de comunicación, tema para tener otra charla, desde un montón de lugares que tienen que confluir a que esa víctima no se sienta sola, tan sola como creo que se siente hoy en día. Repito, pretende, no sé si sonó así, creo que no, ser un mensaje optimista, porque sí soy una convencida que por acá es el camino. A través de esto, de espacios, de redes de amor, los prefiero llamar redes de amor a las redes de violencia, a las cantidades de ONG que están trabajando en el tema, a las cantidades de personas preocupadas. Entonces me parece que a partir de ahí es nuestra tarea construir. Aunque a veces haya que destruir determinadas cosas, la destrucción sirve si es para construir cosas mejores. Nada, gracias Aldana. Creo que cumplí, no quiero que se te extienda demasiado. Me quedo un rato más, después me tengo que ir a dar clase, así que me quedo un rato más. Gracias por haberme escuchado. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu exposición, Claudia. Siempre sos muy clara. Me gustaría también que si podés hables un poquito sobre el tema de la clínica y dejes si hay algún tipo de contacto para aquellas personas Sí, que estén pasando por una situación compleja. gracias Aldana. Sí, como les contaba, la clínica depende del Departamento de Derecho. Nosotros recién decidimos empezar a salir. Primero nos parecía que era un proceso de capacitación, ya estamos por cumplir un año, pero pensábamos que primero había que capacitarnos nosotros antes de salir al espacio. Y esto se hizo a fin del año pasado. Tenemos Instagram y donde está nuestro mail, nuestro teléfono, que tiene turneras 24/7, atendido por las chicas de la clínica. La idea es el acompañamiento. Tenemos un convenio con el Colegio de Abogados, con el consultorio jurídico gratuito, en donde el consultorio, cuando llega un caso de violencia de género, lo deriva directamente a las matriculadas que tenemos nosotros. A nosotros nos gusta la palabra acompañar, porque es eso lo que hacemos, es intentar caminar a la par de la víctima, con sus tiempos, con sus reniegues, con sus momentos, con sus espacios. Esto también es un aprendizaje. No siempre la víctima se porta como nosotros queremos o como creemos que es lo correcto para ella. Y también eso es un acto de todos los días. Sí, por supuesto, las chicas estamos en Instagram, que son las que manejan redes, por supuesto, yo no. Y ahí están todos los datos de la clínica y estamos a disposición para lo que se necesite y para, justamente, mira, estamos
en estos momentos también estamos en un proceso de construir espacios. Entonces, estamos con un montón de capacitaciones y estamos trabajando mucho en colegios secundarios, lo cual nos pareció maravilloso porque estamos trabajando sobre noviazgos violentos y, y nos parece muy interesante poder llegar, porque como decía, en algún lugar se comienza y por algún lado tenemos que empezar. Gracias, Aldana, por dejarme hablar de la clínica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante que se construyan estos espacios dentro de nuestro departamento, que vos lleves adelante esta actividad tan importante y también que se vaya construyendo la perspectiva de género dentro de la comunidad universitaria. Así que muchísimas gracias por esa valiosa intervención, Claudia. A continuación vamos a tener como disertante a Mariana Vigil. Como bien decía Claudia, la importancia de trabajar de forma interdisciplinaria, nosotros lo llevamos adelante, por eso también tenemos a una abogada, a una psicóloga y a una consejera que nos van a hablar, obviamente cada una desde su óptica, con una perspectiva transversal, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Así que ahora Mariana, ella es licenciada en psicología y miembro perteneciente al Ministerio Público Fiscal. Así que, bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar acá. Te escuchamos. Fíjate si querés compartir el Bueno, Power, si te lo permite. Y bueno, antes que nada yo quiero agradecerles la convocatoria, el compartir este espacio. Pienso igual que Claudia, que estos son los espacios transformadores, y esas inquietudes que ella planteó a lo último, me parece que eso debe ser nuestro faro siempre cuando trabajamos estas cuestiones, de género, de violencia institucional. Bueno, antes que nada también me presento, en realidad mi pertenencia institucional, ¿sí? Como decía Aldana, yo trabajo en el Ministerio Público Fiscal, específicamente en una procuraduría especializada, que es la PROCUBIN, que es la Procuraduría contra la Violencia Institucional, de la Procuración General de la Nación. A ver, cuando recibí esta convocatoria, en realidad decidí hacer un armado teórico que, digamos, no tiene que ver, digamos, con el trabajo de la Procuraduría, ¿sí? Tampoco estoy acá en representación del Ministerio Público Fiscal, sino que me pareció interesante, así en los términos que lo planteaba Claudia, ¿no? De poder ir, digamos, militando un poco estas cuestiones, ¿no? Y construyendo estos espacios, y me pareció interesante para este espacio en particular rescatar la dimensión de la víctima en este sentido, ¿sí? Por eso, si ustedes me permiten, yo lo que voy a ir siguiendo es un PowerPoint que yo armé para este día puntualmente. A ver si puedo hacerlo. A ver. Ahí vos me indicás, Aldana. Dale. A ver. Pongo, pero dice, a ver, el anfitrión inhabilitó la función. A ver. Si yo... A ver. A ver ahora. A ver ahí como, sí, Ahí. como operadora. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Bueno, vamos con eso entonces. ¿Lo ven bien ahí? Bárbaro. Ok. Sí, perfecto, Mariana. Bien. Bueno, yo decidí ponerle este nombre para arrancar. Implicancia subjetiva, ¿sí? Y también abordaje en el trabajo con víctimas, que es un poco lo que venía diciendo Claudia.
Entonces, me parece que yo pensaba, digo, bueno, una definición sabía que también probablemente dieran algún tipo de definición sobre la violencia institucional. Ahí Claudia dijo ahí algunas cosas interesantes, pero yo quisiera como empezar a delimitar cierto borde, porque ustedes saben que el tema de la violencia institucional es un término relativamente nuevo, que está ahí como en constante transformación, muy dinámico, que se extiende para aquí y para allá. Entonces, por tanto, dije, bueno, en principio está bueno plantear la cuestión de los derechos humanos acá, ¿sí? Entonces busqué una definición cortita como para arrancar, ¿no es cierto? Que los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, interrelacionados e interdependientes. En cuanto al rol del Estado, en función de los compromisos internacionales asumidos, el Estado argentino está obligado a prevenir, sancionar, reparar el daño generado por sus agentes en caso de violencia institucional, y también de preservar los derechos de la víctima de delitos y de violaciones de derechos humanos, ¿sí? Por eso ustedes saben que hay tratados internacionales a los que la Constitución y el Estado argentino adhiere en esta materia, y además contamos con una legislación interna que también prevé, digamos, cierto, digamos, cuidados respecto a la víctima, ¿no? De proteger sus derechos. Y también, digamos, reparar, y me parece que esto es súper importante pensarlo así, reparar la comisión de esos hechos mediante, ¿qué maneras? Mediante procesos de reparación, tanto material como simbólicos. Y ahí, en cuanto al trabajo simbólico, es de que empezamos como a desandar un poco esto que un poco yo les vengo a decir. Respecto al concepto de violencia institucional, como les decía, yo lo entiendo como un término polisémico de características e implicancias políticas, jurídicas, subjetivas y sociales, que le van a dar un matiz complejo en constante transformación. De hecho, hoy en día ya están como algunos diciendo que se trataría no tanto de usar un término de violencia institucional, sino de violencia estatal, en relación a lo que estaba planteando Claudia, ¿no? De que hay distintas formas que ya no están tan vinculadas a la cuestión del golpe, sino de otras cuestiones también ejercidas por los agentes estatales, que tienen que ver con la omisión o la delegación, ¿sí? Y eso también son formas de violencia. Digamos, omitir, hacer algo que saben que tienen que hacer, o delegar eso que antes por ahí venía el agente penitenciario o el policía y ejercía un golpe, y mediatizarlo por otros que lo realicen. Entonces, eso es una facilitación. Entonces, son prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y o libertad, esto es, detención, encierro, custodia, guarda, internaciones. Entonces, en este sentido, a mí me parece importante dejar en claro esto. Un sujeto cualquiera, digamos, la violencia puede ser ejercida por un sujeto cualquiera en perjuicio de otros, y esos hechos de violencia hay en todos lados, ¿sí? Y eso podrá en última instancia ser calificado como un hecho delictivo. No obstante, su implicancia individual y social no van a tener nunca relación, o sea, un parangón parecido o similar a aquella perpetuada y ejercida a manos de agentes o funcionarios del Estado. Entonces, esto sí constituye graves violaciones a los derechos humanos en contexto democrático. Yo creo que ese es un borde,
¿sí? Como para empezar a delimitar algo del concepto. En relación a los efectos subjetivos, estos hechos tienen un alto potencial traumatogénico, ¿sí? Pueden devenir en un trauma fácilmente por su naturaleza. Como decía Claudia, es importante que, digamos, el acompañamiento y la asistencia a las víctimas, a la vez que, digamos, el conjunto de sentidos de legitimación mediante el trato respetuoso, resultan de enorme importancia para las personas que están procesando una pérdida violenta de un familiar. Esto del trato respetuoso tiene que ver con lo que les decía Claudia antes, de, digamos, tener en cuenta de que allí del otro lado hay un ser humano, digamos, humanizar el trato, ¿no? De no tenerla a la víctima esperando allí horas cuando sabemos que quizás no la vamos a poder atender con celeridad. Entonces, digamos, ir limando esas cuestiones es sumamente importante para trabajar con estas personas. La noción de un Estado reparador y no violador de derechos, perdón, acá hay algo, como les decía, y no violador de derechos, se reflejará en la necesidad de articular el pasaje del relato desde el ámbito privado familiar al ámbito público. Ahí hay una diferencia, va a haber un puente, ¿sí? Algo que pasa a veces en la esfera privada, incluso muchas veces no hay testigos, entonces es llevar algo del ámbito privado a hacerlo público, ¿sí? Eso también tiene que ver con el reconocimiento de lo social, de que allí hay una víctima. Entonces, de esta manera vamos ligando responsabilidades por el delito provocado por el propio Estado con los efectos padecidos por las víctimas directas e indirectas. Entonces, digo indirectas porque se entiende por víctima también no solamente quien sufrió sobre sí misma el hecho violento, sino hacia sus familiares y aquellos, digamos, esas personas que estén, digo, amigos, referentes significativos de las personas. Los hechos de violencia institucional, de acuerdo a su gravedad, van a generar cierto impacto en el psiquismo de la víctima y de aquellos cercanos significativos, como les decía, y ahí los vamos a llamar víctimas secundarias. Eso lo dice la ley también. Las secuelas psíquicas que se pueden generar a partir de hechos de esta naturaleza dependerán de con qué recursos simbólicos afrontó el evento, la edad de la persona, el momento de la estructuración subjetiva en la que se encontraba, su red vincular y pertenecer a un grupo especialmente vulnerable. Hay traumas que por su naturaleza no podrán ser nunca metabolizados en su totalidad. O sea, esto va a hacer que queden secuelas de ese trauma que nunca más puedan ser elaboradas, ¿sí? Independientemente del grado de elaboración que haya alcanzado esa persona, dejan una huella y una marca que es intramitable. Respecto de la legislación interna que nosotros tenemos, está la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito, que es la 27.372. Yo no me voy a meter con las cuestiones de la ley porque no sé, pero sí quiero rescatar algo que dice la ley, porque nos importa para el trabajo con las víctimas. Entonces, como la ley nos da un marco de exigibilidad, está bueno que lo tengamos presente. Entonces, la ley va a considerar víctimas de delitos y de las violaciones a derechos humanos a las personas ofendidas directamente por el delito, o sea, a estas personas está dirigida, y otras personas con ciertos grados de parentesco. A la vez, también les rescaté una definición que surge de la Asamblea General en su resolución
4034 del 29 de noviembre de 1985, donde dice que se entenderá por víctima las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros. Entonces, quiero que nos focalicemos y que esto es lo más importante, me parece que esto es lo esencial digamos, cuando pensamos en una víctima de violencia institucional, que su especificidad tiene que ver con que allí se produjo una ruptura del lazo de confianza de la persona con el Estado que queda entreroto y dañado. Esta es una particularidad. Y la ley, en uno de sus primeros artículos, habla de principios: celeridad, enfoque diferencial y no revictimización, que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? De que las cosas ocurran lo más rápido posible, agotar lo más posible las cuestiones burocráticas, o sea, que nosotros le allanemos el camino a la víctima y no que le pongamos obstáculos todo el tiempo para poder llegar a hacer justicia. Entonces, el enfoque diferencial va a tener que ver también con la singularidad, con las necesidades de la persona, porque no todos somos iguales, como decía Claudia también, me parece interesante que lo haya mencionado, hay que ver qué quiere la víctima también. Hay gente que no quiere denunciar, hay gente que, digamos, en principio quizás no está preparada para testimoniar, o sea, bueno, ahí nos vamos a encontrar, digamos, con todos los matices, y hay que alojarlos. Y de última hay que trabajar con eso. Y la no revictimización tiene que ver con eso, ¿no? Con no agregar más sufrimiento con estas cuestiones de las que estábamos hablando, a las que ya la persona tuvo con ese hecho violento que sufrió. Respecto del abordaje y del trabajo con las personas, el acompañamiento, porque yo lo llamo acompañamiento, ¿sí? No es un trabajo terapéutico, como por ahí el que conocemos los psicólogos, es otro trabajo. Y digo, desde el sistema de administración de justicia, digamos, quizás por mi ámbito de pertenencia, pero también por la característica y la naturaleza que tienen estos delitos, que tienen al Estado ahí también participando. Entonces, por lo general van a terminar dirimiéndose en el ámbito judicial con una investigación penal. Entonces, ahí van a entrar a trabajar los dispositivos de acompañamiento. Nosotros en el Ministerio Público Fiscal tenemos la DOVIC, y también tenemos, está el Centro Ulloa, que forma parte del Ministerio de Justicia de la Nación. Así que ellos hacen un trabajo maravilloso en este sentido, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que es un acompañamiento basado en intervenciones, que no es un tratamiento, y que el trabajo está orientado y se dispone a la escucha, a darle voz a la persona víctima, o sea, alojar la demanda y respetarlas en su singularidad. Poner en diálogo, digamos, los tiempos del proceso judicial con los tiempos del hecho traumático es realmente esa la gran apuesta, ese es el desafío, generar y facilitar el diálogo entre estas instancias en el marco de una investigación penal. Entonces, también esto está bueno porque la directora del Centro Ulloa dice intervenciones anfibias, las llama así porque son intervenciones que van a estar pivoteando entre dos territorios, entre lo que tiene que ver con lo técnico, lo específicamente técnico, que los abogados saben, que bueno, a veces son palabras como re difíciles, que no se entienden fácilmente, entonces quien acompaña a la víctima va a tener que estar haciendo un poco ese trabajo, ¿no? De puente y de traductor y de acercar un poco ese lenguaje, informar, hacer saber,
tomarse el tiempo de que esa persona comprenda lo que va a pasar. Si no puede, si hay una cuestión de retraso que no se puede llegar o no se puede celebrar determinado acto, llamar, avisar, de que la persona esté todo el tiempo, no sobreinformada, pero sí que sepa todo lo que va a pasar en ese proceso penal y los imprevistos que surjan también, porque puede pasar. Entonces, intervenir en el abordaje de los obstáculos que se encuentran y crean los actores institucionales para el trabajo con víctimas. Entonces, cuando pensamos en este tipo de acompañamientos y en este trabajo con este tipo de víctimas, no podemos pensarlo de otra manera que no sea en un marco de trabajo interdisciplinario, y yo diría, intersectorial. ¿Qué quiere decir? Digamos, que no solamente vamos a estar ahí dialogando distintas disciplinas, sino que también vamos a tener que echarle mano a otros recursos que quizás no tienen que ver con digamos, el trabajo interno, ¿no? Sino que vamos a necesitar un montón de cosas. Hablaban también sobre los recursos con los que contar, que son independientes del sistema de administración de justicia, pero que ayudan a contener y trabajar con las víctimas. Entonces, en el marco de restitución de la confianza de las personas con las instituciones estatales, el trabajo articulado, no jerarquizado, donde los distintos saberes tengan un diálogo y una sinergia tal que puedan integrarse de un modo respetuoso entre los saberes de las disciplinas intervinientes. O sea, como dice Carballeda, la interdisciplina no es más ni menos que la confrontación en el diálogo de distintas visiones del mundo traducidas en conocimiento. Entonces, sumado a esto, me parece que este es otro de los conceptos que no podemos dejar por fuera, que es lo interseccional. Y ahí me parece que otra vez coincidimos con Claudia, que se trata de una red de categorías que se afectan mutuamente y que proporcionan en un determinado sujeto diferentes formas de opresión. En el caso que nos ocupa, el género autopercibido, el territorio que se habita, la condición social, la privación de la libertad, son todos aspectos que juegan en simultáneo, construyendo identidades con experiencias particulares de vulnerabilidad que luego serán destinatarias de ciertas violencias. Entonces, hay todo, con la ley Micaela estamos todos como tratando de ir adoptando un poco este modo de trabajo. Obviamente que falta, pero creo que se va en esa línea. Falta un montón, pero me parece interesante rescatar este concepto, ¿no? Entonces yo ya, para finalizar, simplemente, nada, quiero rescatar esto, que hay un alto potencial traumático en estos hechos, que el testimonio de estas víctimas va a estar afectado por el trauma, que el trauma, bueno, eso podemos hablar otra clase de eso, de cómo afecta el trauma al testimonio, porque la justicia, digamos, pide veracidad, y a veces el testimonio corre por otro carril, y tiene otras características, y eso no significa que no sea real lo que pasó, sino que la persona da cuenta de aquello, pero atravesada por esa situación traumática, y esos efectos que se producen en el psiquismo a causa de ese impacto. Las intervenciones rápidas, la interdisciplina, la interseccionalidad, la reparación, la simbólica y la material, que en realidad eso también restituye la trama social, porque digamos que estos hechos puedan digamos, recibir una sanción, es reparador, no solamente de la víctima, sino también hay una reparación de ese tejido social que se rompe con estos hechos.
Y bueno, y finalmente lo del el vínculo, ¿no? De tratar de otra vez de restituir o de volver a que allí pueda haber, porque nosotros vamos a estar trabajando dentro de la institución estatal que a veces digamos, lo violentó. Entonces vamos a estar ocupando ahí un lugar sensible, ¿sí? Entonces es importante esto de poder reparar el vínculo del sujeto con las instituciones estatales. Y la forma es esta, ¿no? De poder conmover la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que podamos hacer un efecto contrastante entre aquello que fue arrasador, violento, que puso al sujeto en una posición de objeto, ir facilitando la, digamos, asunción de una posición de sujeto en relación a eso que le pasó. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por tu intervención. ¿Se puede pasar el PowerPoint al final si lo solicitan a quienes se inscribieron en la charla? Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, A ver, muchísimas gracias ahí. porque siempre nos piden y si tenés... Yo te lo pasé, me parece, ¿no? Sí, te lo pasé. Sí, me lo pasaste, así que si les parece, después alguno si lo quiere volver a rever, se los podemos pasar por mail a quienes se inscribieron a esta charla debate. Perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias. Y para finalizar la charla debate del día de hoy, vamos a tener a Gisela Gigliani. Ella es médica, es fundadora de la Red Local contra la Violencia y presidenta de la Comisión de Género en el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca, concejala, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias también, Gisela, por estar acá en esta charla con un abordaje interdisciplinario, y te cedo la palabra, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todas, a todos? Cambié todo, así vamos tomando cosas de la participación de Claudia y de Mariana, y por ahí podemos poner como puntos que yo llamo que son como puntos problemáticos. Antes que nada, bueno, vos dijiste que soy médica, y esto que tiene que ver con la violencia de género, en mi ejercicio profesional, incluso de hace mucho tiempo, cuando empecé a atender, es algo que no se ve y no se trata la violencia ni se la aprehende como un tema de salud pública. Y es algo que va quedando subyacente y se naturalizan ciertas cuestiones, y ahí es en el sistema de salud uno de los espacios donde la violencia institucional se corta de manera más brutal, ¿no? Y en una relación absolutamente asimétrica de mujeres ante un sistema de salud que es muy difícil, digamos, de quedar en paridad para poder preguntar, acceder a información y un montón de otras cuestiones. Está el saber contra una persona que generalmente cuando consulta tiene cierto rasgo de vulnerabilidad, y bueno, y es muy difícil atravesarlo ahí. Dos palabritas con respecto a la red. La red nació en el 2011, el año pasado cumplimos 10 años, y lo que nos unió a los distintos actores y actoras que empezamos a trabajar allí, entre ONG, espacios de educación, justicia, salud, tengo que decir que muy poco, muy así de manera participación espasmódica, fue el tema de la revictimización, donde veíamos estos circuitos de las mujeres, a veces a tontas y a locas, sin conocer qué proceso estaban atravesando, ni cuánto tiempo le iba a llevar, ni qué energía les iba a insumir, ni quién las iba a poder acompañar. Así que a partir de ahí empezamos a trabajar en red. Creo profundamente en la red, en tejer esos lazos, en compartir la información y en que salga una propuesta superadora que tenga que ver con algún dispositivo o algún objetivo que mejore esos tránsitos que tienen las mujeres y las disidencias cuando atraviesan una situación de violencia. Y también creamos la cátedra abierta de violencia de género, que a partir de la violencia que por ahí más conmueve porque es la visible, que es la física,
pudimos empezar a trabajar en muchos otros temas, hasta llegar desde violencias digitales, mujeres migrantes, nuevas masculinidades, digo, empezar a atravesar todo este entramado que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Con lo estructural, porque no es que hay violencia porque hay, sino porque hay una cuestión previa de desigualdad muy profunda en nuestro Estado. Dos cosas pensé mientras iban hablando Claudia y Mariana. La primera, que mientras desde el Estado como políticas públicas pensemos solamente en la mujer, hablando de violencia, vamos a tener una mirada sesgada en cuanto a la política pública y lo que pueda ocurrir después cuando lo pensamos con un criterio transformador. No estoy hablando de un criterio asistencial y de acompañamiento en el hecho puntual. Y el otro que pensaba, que tiene que ver que va mucho más allá que las políticas focales de atención a la mujer, porque tenemos que pensarlo en este contexto estructural dentro de lo que es el patriarcado, la violencia machista. Entonces, no podemos analizar la violencia contra mujeres y disidencias en un contexto ni circunstancial, ni interpersonal, ni individual. Porque la verdad que la violencia institucional existe desde el momento que existen prácticas y discursos que estigmatizan y ahí te habilitan, ¿no? Pensaba, me voy a anotar, voy a ir salteando entre los temas que me fui anotando que me interesaron por ahí como para meter una cuña. Cuando hablamos de las víctimas, ¿no? ¿De qué víctima hablamos? El proceso de acompañamiento, no hay una víctima igual a otra. Quienes hemos asistido a mujeres víctimas de violencia, sabemos que hay situaciones en las cuales en esa persona no queda nada. En esa persona está como arrasada. Estamos hablando 10, 15, 20 años de un sometimiento, de un aislamiento, de una anulación de todo. Por lo tanto, esa víctima por ahí va a necesitar un montón de tiempo y el Estado en eso tiene casi todos los dispositivos acotados al tratamiento de las urgencias. Entonces, si bien, como decía Claudia, tenemos dificultades para generar una medida rápida a veces, dar un botón, pulseras, ojalá cuando hay, pero el dispositivo para la urgencia suele estar. Pero ¿qué pasa con esa mujer después de 7, 10, 15, 20 días? ¿Qué mujer puede volver a repensarse, a poder reconstruirse en ese tiempo? Entonces hay que pensar en estos acompañamientos terapéuticos, con equipos especializados, muy profesionales, que trabajen desde la interdisciplina, y no sabemos cuál va a ser el resultado. Hay mujeres que van a poder sortear situaciones y coyunturas y poder empezar a autovalerse, a empezar a salir adelante. Hay otras personas que van a estar muchísimo tiempo, y hay mujeres que no van a poder, porque esto es así, digamos, este tipo de asistencia y de acompañamiento. Y lo otro también que estamos viendo en este contexto social, político, donde hay un atravesamiento, digamos, con el neoliberalismo, y esto no es casual, a la víctima ideal, ¿no? La víctima parece que tiene que tener cierto estereotipo, porque si no, no es víctima, tiene que ser una víctima prolija, tiene que ser una víctima educada, modosita, no se pinta la boca, no usa escote. Bueno, todo este tipo de cosas nos lleva a pensar en esta construcción de víctima ideal, en cómo después los medios y las redes van estereotipando y van trabajando en esta línea, generando algo que se les está dando mucho a mujeres que hoy pueden o se animan a denunciar una situación. Cuando hablamos de la violencia física, es como que está clara. Y esa violencia hasta estaría, voy a decir algo espantoso, permitida y aceptada como para decir, esta mujer hizo bien en denunciar. Esta mujer hizo bien porque le pegó, porque le tiró de los pelos, porque la empujó, porque le sacó el celular, se lo miró, o alguien que le insulta en público. Pero cuando empezamos a hablar de otras violencias como la económica, como la simbólica, como la mediática o microviolencias, ya ahí siempre la víctima tiene que ser prolija, porque si no, pareciera como que entra en este estado de juzgamiento. Y las palabras van perdiendo su contenido, van perdiendo su fuerza, van perdiendo todo tipo de simbolismo, y vemos cómo
en la televisión, en los programas de radio, en las redes, se opina desde un lugar que realmente a quienes son víctimas y se han animado a hacer una denuncia en un ámbito laboral, en un ámbito académico, es muy difícil sostener esa agresión. O sea, tras haber sido víctima de violencia y tener que atravesar todo un proceso judicial, pedir prueba de prueba de prueba de prueba y ser atacada públicamente y como juzgada mediáticamente, es muy difícil. Y esto lo vemos por ahí con personajes públicos habitualmente, con los cuales se hace un show, pero también lo vemos, nosotros estamos recibiendo muchas de estas situaciones en la red, en las cuales dicen, y la verdad que no me animo a denunciar, prefiero irme, prefiero perder el trabajo y no someterme a esto también, ¿no? Entonces digo, esa violencia cómo se va dando y cómo se va entramando, y te quita todo el derecho de tu plena participación, de tu pleno desarrollo profesional, tener que por ahí decir, prefiero correrme para evitar, digamos, esta doble imposición violenta que sufren algunas mujeres. Yo creo siempre que que la ley, digamos, es un punto de partida. Comparto lo que se hablaba de estos circuitos ásperos, difíciles, que se atraviesan, pero siempre lo veo como un punto de partida para poder seguir discutiendo y ir para adelante. La 26485 nos marca una línea, nos puso también, nos agrega la violencia política. Yo hoy cumplo un rol político. La política está plagada de microviolencia, plagada, plagada, en no dejar opinar, en no dejar estar sentado en una mesa de decisión, en vaciar, digamos, espacios de compañeras, de mujeres muy inteligentes y batalladoras. Y bueno, esto es un espacio plagado de microviolencia. Y después tenemos la ley Micaela, y la ley Micaela viene a poner un antes y un después, que por supuesto, que luego, ¿qué es lo que vemos? Hago el curso para poder ascender, pasar, pero no importa, es un mojón, es algo importante, tiene que ver con la formación de todos los trabajadores y trabajadoras y quienes están en los ámbitos judiciales, legislativos y del Poder Ejecutivo, y es muy importante. Por ejemplo, nosotros en el Consejo, en este momento, nuestro espacio político, el que yo presido, que es el Frente de Todos, hace cumplir la ordenanza. Aunque otros voten otra cosa, no puede ni recategorizar ni acceder a un concurso la persona que no haya cumplido con la capacitación en ley Micaela. Y en eso tenemos que ser muy estrictos y tenemos que pelearlo y tenemos que disputar. Y tengo que decir también que en la Comisión de Género, donde estamos un montón de gente que no pertenecemos al mismo color partidario, podemos estar hoy trabajando en estas cosas para fortalecer, porque nos atraviesa a todas. Mujeres somos, disidencias, y en esta línea estamos, digamos, de padecer la violencia de manera sistemática, porque está enquistado sistemáticamente. También pensaba en la ESI, ¿no? En la importancia de la ESI y de los cuestionamientos también que tiene esta educación sexual integral, esta ley que desde pequeños y pequeñas empiezan a hablar y a vivir naturalmente un montón de situaciones que en otros momentos eran o tabú, o vaya a saber dónde aparecían, o dónde te podías capacitar, desde qué lugar. Y me parece que hay que seguir fortaleciendo los espacios. Como la violencia es un abordaje tan complejo, en una temática tan compleja, no hay una regla, no hay algo que sea la verdad absoluta en la cual decimos, esto es. Sí vamos compartiendo experiencias de acompañamiento, de sostenimiento de mujeres, y yo ahí también veo, cuando salimos a capacitar, porque nosotros también por ahí asistimos a distintos espacios, que pueden ser escuelas, o pueden ser otras organizaciones, sociedades de fomento, como que todo se trata de bajar a un pequeño manual, a una pequeña guía sistematizada de cómo vamos a trabajar. Y en violencia, a veces es preferible que las personas que van a estar en contacto y necesiten una capacitación sepan muy bien qué no hacer antes que hacer algo y hacerlo mal. Porque ese momento de contacto de una mujer, una persona del LGTBI, que va
a contar, que va a explicitar algo, es ese momento y no sabemos si vamos a tener otro. Y eso hoy lo estamos viendo. A veces pareciera que la vida pasa por una app, por una aplicación, y no es así. Entonces, me parece que es algo muy personal, muy íntimo, muy particular, y para eso las personas se capacitan, se preparan mucho tiempo, se comparte experiencia, hay entrevistas individuales, hay entrevistas en equipo, hay momentos nada más que de escucha. Estoy hablando cuando tenemos este margen de tiempo y no estamos hablando de una situación de peligro inminente de perder la vida, digamos, o sufrir una situación física de mucha gravedad. Entonces, es muy importante eso. No todo, y hay que aprender a trabajar con cierta frustración e incertidumbre en esto. No todo lo vamos a poder solucionar de manera inmediata, no todo. Vamos a poder acompañar, se va a frustrar la mujer que vino, la persona con disidencia, digamos, a hablar con nosotros, como también nosotros nos vamos a frustrar, porque a veces se genera esa situación de impotencia. Por eso es muy importante también cuidar a quienes trabajan en estos espacios, cuidar a quienes trabajan en justicia, quienes están en salud, ocupados, digamos, del tema de violencia. Tiene que haber rotaciones, acompañamiento terapéutico, no es sencillo. La cuestión emocional que atraviesa un trabajador o una trabajadora es fundamental que esté protegida para que pueda seguir cumpliendo un rol que tiene que ver ni más ni menos que un tema de violencia de una persona que viene a consultar. Entonces, como es algo de tanta complejidad y un entramado tan sutil, pero que tirás de un lado y afecta al otro, me parece que es importante que vayamos tomando esas cosas. Y hablar, compartir las experiencias es muy importante. Nosotras como red sí tenemos hacia la justicia, sobre todo, porque es por ahí donde tenemos las mayores inconvenientes, funcionarios o funcionarias que realmente no están preparados o preparadas. Lo tiró así al comenzar también Claudia, ¿no? Como que no están a la altura, creo que dijo. Hemos tenido situaciones en niños o niñas de abuso con una cámara Gesell que después de preparar, que bueno, Mariana sabe y algunos seguramente acá también, lo que lleva a preparar a un chiquito, una chiquita para sortear esa situación y bueno, y no tener en ese momento un instructor que esté preparado o preparada para llevar adelante eso que era la prueba. Bueno, me parece que no nos tenemos que callar más. Nosotras como red o quienes trabajamos en estos espacios hay que hablar, hay que decirlo. No es sencillo, seguramente la persona que vaya a elevar esa queja o algo va a tener el sistema enseguida disciplina, ¿no? Adoctrina y domestica. Bueno, me parece que igual quienes pensamos que esto tiene que laburar desde este lugar, voy a poner el enchufe, porque voy a ser macana, si no. Entonces, me parece que es muy importante poder trabajarlo para así definitivamente avanzar en esta línea. Entonces, creo que es muy importante, y con esto voy a cortar, entender la complejidad del sistema, entender por qué lado hay que ir, trabajar, no contarnos las costillas entre quienes estamos trabajando, poder articular, poder generar dispositivos nuevos, hay que ser creativos, y tanto acompañar víctimas como acompañarnos, porque muchas veces en alguna institución, en una ONG, se logra algo que no lo logró un montón de otro equipo por ahí, mucho más profesionalizado, pero bueno, tiene que ver con estos momentos. Pero bueno, hay que aprovecharlo y avanzar. Yo voy a dejar aquí, así, no sé si alguien después quiere hacer alguna pregunta, no quiero ocupar todo el tiempo, pero me parecía importante por ahí tocar estos puntos que que los había ido viendo y escuchando mientras charlábamos. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Sí, coincido plenamente. Y acá tenemos algunos mensajitos. Vamos a abrir ahora a consultas. Si nadie tiene preguntas, también quienes se fueron inscribiendo iban dejando dudas para las disertantes. Así que bueno, acá Andrea Castellano nos pone muchas gracias, Gisela, Mariana y Claudia, muy claro el mensaje que nos dejaron. Destacamos también la presencia de Andrea,
que es secretaria del Consejo Superior Universitario. Me parece muy importante que esté presente hoy también aquí con nosotros, así que muchas gracias también, Andrea, por estar. Bien, les empiezo a hacer algunas preguntas que nos fueron dejando a medida que se inscribían. Nos dicen, ¿de qué formas podemos luchar contra la violencia institucional hacia mujeres? Por ahí supongo que tiene que ver con todo esto, digamos. En un ámbito que puede ser el de la universidad o en muchos otros espacios, existen protocolos también que son dispositivos que permiten a alguna mujer que necesita hacer la exposición, la denuncia o necesita contarlo de una manera, cuando digo cuidada, es profesional y donde va a poder intervenir un equipo que va a hablar con ella y bueno, y ahí empezar a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, generalmente la violencia cuenta con la complicidad por acción o por omisión muchas veces del entorno, ¿no? Temor, quienes ejercen esa violencia son muy psicopatones, ¿no? Entonces, bueno, ejercen estas cuestiones de decir, saben cómo disciplinar y cómo, digamos, hacer esta situación para que no se animen tanto, pero creo que ahí es donde las mujeres, ahí sí tenemos que tener esta cosa de acompañarnos. Yo siempre digo, por ahí yo de algunos varones no espero nada, no quiero que se ofendan algunos varones de los que están oyendo, pero digo, pero sí de una compañera, de una mujer, bueno, aunque sea la escucha y poder decir, bueno, te acompaño en esto, o no lo veo así, pero a ver, contame, digo, me parece que es importante. Muchísimas gracias. Acá nos preguntan también si consideran que la pandemia del COVID-19 impactó sobre la violencia de género y violencia institucional. Sí, o sea, dejaron, o sea, la pandemia y digamos, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, dejó a las mujeres en sus casas con sus victimarios, ¿no? Una situación durísima. Así que ahí creo que más todo lo que nos ha pasado a todos y a todas en nuestra salud mental, digamos, y la salud mental comunitaria con lo que tiene que ver con encierros, aislamientos, tema complejo. Hay mucha tela para cortar ahí, hay mucho para seguir trabajando. Muchas gracias. Para la Estás muda, licenciada. Mariana, estás ¿Me muda. escuchan ahí? Sí. Gracias. Para la licenciada en psicología nos preguntan cómo acompañar a un familiar que se encuentra en un entorno de violencia de género. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Una cosa antes, porque si no me voy a olvidar. Ni que hablar del encierro dentro del encierro. Me refiero a las mujeres privadas de la libertad, en contexto de la emergencia sanitaria. Realmente ellas también han padecido estas cuestiones muy significativamente. Pero después podríamos, así como brevemente, charlar sobre algunas cuestiones de mujeres en encierro. Me parece importante, rescatando un poco lo que decía María Gisela respecto de la salud, y ella como profesional de la salud, ¿no es cierto? Venía como acercando. Perdón, retomo la pregunta que era, ¿está por acá? ¿La puedo leer? La pregunta era cómo acompañar a un familiar que se encuentra en un entorno de violencia de género. Pregunto, ¿que denuncia, que tiene un familiar que ha denunciado? ¿En qué sentido la pregunta?
Porque, a ver, Entiendo, esto sí. tiene que ver con que se pueda decir. A veces no se puede ni formular. Entonces, si esto se pudo, digamos, trasladar al ámbito de lo público y de lo judicial, quizás, o yo podría decir algo de eso, pero en principio estaría bueno poder establecer, digamos, en qué contexto se puede acompañar. Si la persona que hizo la pregunta No, podría... acá nos habían dejado algunas preguntas, yo entiendo por el contexto de cómo se puede llegar a proceder en un caso de que una persona sufra violencia de género, pero la estoy interpretando porque fue una pregunta que dejaron en el formulario. Bueno, es complejo porque tiene que ver con el caso a caso, ¿no? Yo preferiría, en ese sentido, pensarlo en términos singulares, porque como venimos diciendo, todo tiene que ver con o sea, porque si no descontextualizamos todo el tiempo y hablamos como no de un protocolo de cómo actuar, y de eso no se trata justamente de poder, digamos, entablar un diálogo con esa persona, con esa víctima, con ese familiar de esa víctima, digamos, porque de esto se trata la subjetividad, ¿no es cierto? No es algo de lo psíquico o de lo mental o de que está por ahí en algún lado de la mente. Digamos, esto tiene que ver con una construcción social, cultural, estamos atravesados, somos sujetos, productos de una época, entonces esos padecimientos van a estar muy arraigados también al contexto, a la comunidad en la que pertenecemos, o sea, yo preferiría pensarlo en esos términos. Yo me reservaría pensar una intervención o un trabajo desde lo singular de ese sujeto que padece esa violencia, porque para todos no es igual. Y yo por ahí me permito aportar que por ahí, en general, cuando surge ese tipo de pregunta es porque no está todavía internalizado el tema de voy a ir a denunciar, voy a ir a formalizar algo. Entonces, por ahí hay muchas instituciones en la ciudad en la cual se puede ir a conversar y a conocer cómo es el proceso, porque hay que explicarle a quien va a denunciar cómo es el proceso, porque no es como pasa, como se piensa, porque dice, fui a la comisaría de la mujer y no se hizo nada. No, esto que planteaban de desconocer el tema de la instancia penal, de cuándo se tramita o no. Entonces digo, es muy importante. Entonces a veces instituciones ONG, como puede ser el Nido, o acercarse a la oficina de la víctima, como para obtener información e ir procesando, ¿no? Porque cada persona también tiene su tiempo. Por eso planteaba esto de lo individual. Sí, y sobre todo en esas instancias, ¿no? de información, sobre todo, por eso es tan importante, ¿no? La difusión de estas cuestiones, poder informar y poder decirle a la persona, a ver, ¿qué implica una denuncia? Porque eso lo tiene que saber, ¿no? Porque es mucha exposición. Entonces, esa es una de las cosas que yo pensaría como principio rector de todo esto, para arrancar, ¿no? En el caso de que se quiera denunciar. Esa es una de las informaciones que para mí hay que dar, no hay que olvidar nunca, de avisarle a una persona qué implica un proceso, qué va a tener que ir a declarar, qué la van a citar, bueno, que va a ser, digamos, un cambio, digamos, por lo menos van a haber ciertas cosas que van a condicionar la cotidianidad de esa persona a partir de una denuncia. Bueno, acá tenemos una pregunta de Catalina Agüero que dice, buenas noches, excelente presentación de las expositoras, encantada de escuchar una charla de esta índole. Dice, trayendo la coyuntura a la mesa, quisiera preguntarle a las expositoras qué comentarios les merece lo que ocurre actualmente en la Universidad Nacional del Sur respecto a las denuncias de violencia institucional presentadas hacia algunos actores de la Secretaría de Cultura y Extensión.
Por otra parte, ¿cómo debe actuar una institución de formación profesional ante tal circunstancia? Desde ya, muchas gracias. Lo que planteábamos de contar con un protocolo asegura una instancia de, digamos, de privacidad y de poder decir lo que está pasando. Y después, bueno, la universidad tiene un equipo que puede trabajar en esta línea. Ahora, el tema es después qué se hace con eso, ¿no? Que me parece que eso es lo que apunta por ahí la pregunta. Y bueno, y ahí ya no es tan sencillo, pero digo, no es tan sencillo en términos de que los grupos de poder, digamos, enquistados, y no hablo, no por nombre propio, digo, sino que la estructura, digamos, es así, no está bien, pero es así, es lo que se hace con eso, cómo se avanza. Habitualmente, todas las soluciones son te cambio, te ofrezco cambiarte, te ofrezco tal cosa. Digo, tal vez para alguna persona sirva, eso también hay que respetarlo, o sea, cada persona sabe hasta dónde quiere avanzar o no, pero para otras no, y está en todo su derecho de que no ser ella la persona, digamos, que termina siendo cuestionada y a la que hay que buscarle un lugar porque no sabemos dónde ponerla porque nos generó un problema. Bueno, el problema no es ella, el problema está en algunas prácticas que se han naturalizado y que terminan, digamos, siendo cotidianas, ¿no? Ocurriendo en varios... Y esto lo que pasa siempre es, habla una persona y empieza a hablar el resto. Empieza a haber un rum rum de, a mí me pasó tal cosa, yo no lo vi como un hecho de violencia, pero ahora me doy cuenta que era una microviolencia. Esas cosas, cuando no te dejan hablar, cuando te discriminan, te ningunean, te estigmatizan, no podés avanzar en tu desarrollo profesional, siempre te bloquean la participación, digamos, bueno, eso es violencia, y es violencia institucional. Yo creo que ha sido un avance en la universidad la instauración del protocolo, y creo que esto termina siendo un caso medio como testigo, y bueno, acá se va a poner como a prueba, digamos, a ver hasta dónde realmente se va a poder trabajar esta temática. Que yo espero que se aclare, que se aclare por el bien de lo que tiene que ver con la institución, porque aparte, como plantea sobre el final de la pregunta, es una institución, digamos, que tiene que ver con la formación no solo académica, ¿no? Esto atraviesa eso también. Bueno, gracias por la respuesta. ¿Hay más consultas o comentarios? Si quieren pueden abrir el micrófono, pueden dejarlo por el chat. Si no, bueno, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. No tengo más que palabras de agradecimiento a cada una de las disertantes por... Sí, Anaí. Perdón, querían Sí. cerrar. Yo había dejado una pregunta en el cuestionario y tenía Sí. que ver con lo que estaban hablando recién sobre las denuncias. ¿Qué opinión, perspectiva tenían sobre las denuncias a través de las redes, lo que se llama scratches, que se llega, digamos, en situaciones en las que la persona, la víctima, en muchos casos realiza una denuncia, no obtiene respuesta, que tiene que ver con esto de la violencia institucional? ¿Cómo se resuelven esos casos? No sé qué opina Mariana, por ahí desde lo psicológico, cuando la víctima ya no sabe cómo resolverlo, y desde el enojo, de las emociones, accede a estos medios, y también cómo repercute cuando hay un proceso judicial. No sé muy bien cómo funciona desde lo legal, pero no sé si retrocede, si se retrocede en los procesos, si afecta, digamos, en las decisiones judiciales. Bueno, no sé cómo funciona eso, pero bueno, si alguien lo puede responder. Gracias. A ver, yo espero a ver desde los dispositivos que por ahí ustedes están trabajando, si hay alguna forma de, digamos, algún canal de denuncias, porque lo que nos está planteando es las personas que, digamos, piden ayuda por las redes sociales, ¿no es cierto? Que cómo
cómo se hace eso como para, digamos, tomar algo de esto, ¿no? Creo que es un poco en esa línea que decías, ¿no? Hay gente que denuncia, mujeres que denuncian en las redes sociales. Sí, ¿qué se puede hacer en esos casos acompañando a la persona que denuncia a través de las redes? Porque entiendo que en la mayoría de los casos se llega a esa instancia porque no hay un acompañamiento, no hay respuestas y demás. Y bueno, ¿qué opinión se merece, o sea, qué piensan ustedes sobre esto? Porque también se lleva a pensar que a veces las denuncias son falsas, se ponen en duda y demás. Bueno, todas estas cuestiones que van surgiendo. Bueno, eso yo lo rescato otra vez de lo que decía María Gisela, ¿no? De la mala y de la buena víctima. Porque, digamos, ustedes vieron que cada vez que surge un caso de violencia de género, lo primero que muestran en las redes es una mujer sacándose una selfie con poca ropa, ¿no? Esa es la víctima. Digamos, eso es lo que un poco muestran las redes sociales. Entonces yo pienso que cuando una persona, ahí yo pensaría en la edad también, ¿no es cierto? Porque depende el grupo etario, es que estos canales por ahí de internet y de las redes sociales parece ser el más a mano de la gente como para empezar a formular algún tipo de pedido de ayuda, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ahí me parece que está bueno que como sociedad empecemos a tomar conocimiento de en qué momentos tenemos que responder a alguna cosa así, y si somos un amigo, si somos un familiar, que advertimos algo de esto, poder generar un espacio de escucha en principio, ¿no es cierto? Si alguien está tratando de decir algo, de alojarlo, ¿no? No mediante, digamos, un abordaje desde la red, ¿no es cierto?, desde la exposición, sino que poder facilitar o proveer algún espacio donde pueda hablar de estas cosas, ¿no? Por eso digo, por ahí las compañeras, digamos, pueden indicar algún lugar donde ir en principio a poder charlar y a canalizar estas cosas en otro lugar que no sea la red, que por ahí es un medio bastante violento en sí mismo también con aquellas mujeres que deciden expresar su padecimiento. Nosotros desde la red local intentamos, cuando vemos alguna denuncia o algún comentario de este tipo en las redes, por privado contactar y ofrecer esto que vos decías, Mariana, de pasar a un ámbito de trabajo más cuidado, digamos, que no un medio tan hostil donde va a quedar todo expuesto. Pero también hay una realidad que los pibes y las pibas es muy natural hoy estar en las redes, ¿no? Es una parte más, digamos, natural de sus vidas y bueno, y a veces cuesta. Y ahí hay un tema, porque por ejemplo, un varón, por ahí pienso, de 14, 15 años, estamos hablando de una violencia simbólica, una microviolencia, una conducta que por ahí rayó una situación de ese tipo. Deberíamos poder trabajar con ese varón, porque tiene 15 años, 14, digo, con ese varón y con su familia y ver qué está pasando. Entonces también el cuidado tiene que tener con eso, porque si no pareciera como, bueno, tiene 14, no sé, lo que hizo no está bien, siempre y cuando no estemos cruzando un límite, estoy hablando, ¿no? O se dirigió verbalmente de otra manera, y bueno, por ahí se utiliza mucho esto de escracharse, y yo digo, bueno, ¿qué pasa con ese chico tan joven? ¿Cómo después lo revinculamos? ¿Cómo vamos, no? Y también entiendo a las pibas, que bueno, obviamente se van a defender, me parece lógico. Entonces digo, bueno, estamos en este momento medio turbulento que por ahí supongo que se podrá ir canalizando. Yo a veces pienso que cuando vos no encontrás dónde, entonces como que explota en estos lugares. Yo creo que a nosotros nos ha pasado en algunos casos mediáticos que por ahí, mediáticos me refiero que tuvo mucha circulación en el Face o en el Instagram, que después pudimos
conversar en privado y también ejercer esa protección sobre esa persona que está denunciando. Perfecto, a mí me parece que es importante en este sentido el enclave comunitario, el trabajo comunitario, porque esos varones también forman parte de la comunidad donde también tenemos a la víctima. Entonces, digo, me parece que estos trabajos hay que pensarlos en clave de situación, ¿no? Clave situacional, fundamentalmente. No sé si respondimos la pregunta, aunque sea una aproximación. No me quiero extender, pero una cosa que me pareció genial que dijo María Gisela es el tema de lo contratransferencial y del autocuidado de los operadores, que no está para nada tratado y hay que también ponerlo en agenda. Es súper importante. A veces ponen gente a tratar con víctimas que realmente no están preparadas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que ni siquiera le preguntan si quiere hacer esa tarea, simplemente va porque ese es su trabajo o porque forma parte del trabajo, pero es indispensable porque forma parte también del cuidado de los recursos. Porque, a ver, uno va a exponer a un operador a trabajar con una víctima, y eso es lo que va a terminar generando, si esa persona no le gusta el trabajo, no tiene ganas de hacerlo, o está pasando por un momento personal difícil emocionalmente, entonces lo vamos a exponer ahí a dos cosas. A un sufrimiento, angustias personal, que no va a estar bueno, y lo vamos a quemar. Y en segundo lugar, y creo que es lo peor de todo, es que va a empezar a crear ciertas resistencias que van a hacer que ese trabajo que está haciendo sea totalmente iatrogénico, que vaya en perjuicio de la víctima. Entonces, esas resistencias que nosotros vamos creando, porque ya escuchamos tanto de hechos que son desgarradores a veces, vamos creando resistencias y modos de afrontamiento que no son los que queremos, porque vamos a empezar o a desestimar, o vamos a empezar a no valorar ciertas cosas. Entonces, son modos que nuestro, digamos, aparato psíquico pone en marcha para cuidarnos. Entonces, es muy importante lo que dijo María Gisela del autocuidado. Eso está en un protocolo que se llama el Protocolo de Estambul, que es no sé si lo escucharon, pero es, para que si quieren ir a chusmearlo, es el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Allí hay cuestiones médicas que dicen cómo poder determinar si una persona sufrió tortura, pero además tiene toda una parte sí, donde advierte esto que dice María Gisela acerca de lo transferencial y contratransferencial de las entrevistas a personas víctimas, porque se juega allí no solamente lo que pone el entrevistador allí, sino lo que la víctima a veces pone en marcha cuando está en entrevista. Esto quiere decir que a veces vamos a encontrar una persona que, digamos, por su atravesamiento, por su historia, por los hechos de violencia sufridos, vayan a proyectar en el entrevistador cuestiones transferenciales y afectos que por ahí, si nosotros no estamos advertidos de estas cosas, no lo podemos tomar personalmente, y eso es un gran error. Así que bueno, nada, eso, súper importante ese tema. Y eso lo vemos mucho ahora con el tema de tratamiento y los círculos y redes que se hacen con varones violentos. La formación es muy precisa y muy puntual, porque bueno, ahí atraviesa la manipulación, un montón de otras cosas, que es lo que vos decís, ¿no? Después es muy complejo, muy complejo. Pero está bueno tener a mano el protocolo de Estambul, porque es interesante poder leerlo, así
los que, digamos, trabajamos con víctimas, estemos como en conocimiento de cuáles son, digamos, los tratados internacionales que nos amparan en ese sentido y nos dan un marco de exigibilidad y nos dan un norte, digamos, para hacia dónde ir apuntando con el trabajo. Bueno, entonces sí, muchísimas gracias a ambas por responder de forma tan completa. Si no hay más preguntas, les agradezco. Llegamos al final de la actividad. Les quiero agradecer a las disertantes de lujo que hemos tenido en el día de hoy por no solamente sus exposiciones, sino también por responder todas nuestras consultas, a quienes se quedaron también, a quienes forman parte de todas nuestras actividades, y quienes se interesan por este tipo de temáticas. Nosotros, desde nosotros, desde el Grupo Académico UNS, creemos que este tipo de debates ayudan a una construcción para poder generar espacios libres de violencia dentro y fuera de la universidad, que es fundamental, porque pensemos también que nuestra universidad, como hoy decía Gisela, no solamente forma a estudiantes en cuanto a lo académico, sino también en cuanto a lo personal. Estos son templos de enseñanza y de formación de futuros profesionales, y es muy importante que podamos debatir en torno a estas temáticas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.